está en la comuna de Tomé. Quien está hasta ahora con nosotros, Camille Stuhler, es un doctor de la clínica del Sanatorio Alemán, porque hoy día estamos comenzando ya el mes del corazón, algo fundamental, tenemos que cuidarnos, lamentablemente las cifras van aumentando de gente, de personas que tienen problemas cardíacos. Vamos a recibir al doctor René Jamo, cardiólogo de la Clínica Sanatorio Alemán, quien precisamente nos va a contar sobre el mes del corazón, cómo prevenir también problemas y por supuesto cómo poder acceder a la ayuda. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Buenos días Camila, buenos días Luis y muchas gracias por tenerme en su programa para discutir un poco cómo podemos cuidarnos en medio de esta pandemia. Súper importante, sobre todo por lo que usted señala, doctor. Estamos en un contexto de pandemia en el que la salud cardíaca juega un rol fundamental. Yo me desayuné, yo pensaba que agosto era solo el mes de los gatos, le sumamos el mes del corazón, lo que hace que evidentemente todos amemos a los gatos, eso es lo que significa en rigor, doctor, pero debemos cuidar nuestro corazón. Vamos dando pautas y vamos haciendo quizás un diagnóstico también de la situación de la salud cardíaca en nuestro país y en el mundo, que parece que no es muy buena. Así es, la verdad que sin desmerecer lo importante que es cuidarnos en la pandemia, no debemos olvidar que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del sistema cardiovascular son todavía la principal causa de muerte en nuestro país. Casi un tercio de todos los fallecimientos en nuestro país ocurren por causas cardiovasculares, principalmente infarto agudo al miocardio, al corazón, o infartos cerebrales. Por lo tanto, sin desmerecer que tenemos obviamente que cuidarnos en el contexto de la pandemia, no tenemos que olvidar también que existen estas otras enfermedades que son también muy importantes. Claro, es que el corazón es el motor de nuestro cuerpo. Si nos falla, la situación se nos complica muchísimo. Pero, ¿cuál es la radiografía que se hace a propósito de la pregunta que le hace Camille Stuhler con respecto a eso, que sigue siendo una de las principales causas de fallecimiento? ¿Qué está pasando en nuestro país? Para ser más específico, ¿nos estamos enfermando, doctor? A ver, yo diría que casi de perogrullo, pero la prevención es siempre lo principal y muchas veces lo que falla en este aspecto. Dentro de todas las enfermedades cardiovasculares, alrededor del 80% uno podría decir que son prevenibles. Es decir, si uno toma las medidas adecuadas, pudiera evitarse tener la enfermedad a futuro. ¿Cuál es el problema? Que en nuestra sociedad muchas veces, si el paciente no tiene síntomas o no tiene molestias, no se controla o no le da la importancia que esto tiene. Si consideramos que sobre el 40% de nuestros compatriotas fuman, por ejemplo, alrededor del 60% tiene sobrepeso y obesidad, casi un tercio es hipertenso y muchos de ellos no se controlan. Entonces es explicable que esta enfermedad va dañando lentamente sin dar muchas molestias hasta que el paciente termina con alguna complicación más grave. Es una enfermedad, parece más bien silenciosa, que va avanzando en la medida que nosotros también vamos manteniendo estos malos hábitos, doctor. Hablemos un poquito de los malos hábitos, ya sabemos, ¿no? Fumar, ¿cierto? Daña muchísimo la salud cardíaca, el sobrepeso. ¿Qué otras cosas, qué otros factores existen que pueden dañar nuestro corazón? A ver, yo diría que en Chile lo principal y lo que uno ve más a menudo, primero el tema del peso. Se ha, por así decirlo, normalizado el tema de ser sobrepeso, tener algunos kilitos de más, y la gente quizás no le toma el peso que tiene el tener obesidad o sobrepeso, porque eso tiene un impacto sobre el corazón, ya sea a corto o a largo plazo. El tema, como ya mencionaron, el cigarro está muy normalizado también, y tampoco se ve mucha conciencia de disminuir el consumo. También sobre el 80%, casi el 90% de la población se considera sedentaria, es decir, que no realiza un mínimo de actividad física en su vida diaria que permita prevenir enfermedad a futuro. También el tema del consumo de sales, extremadamente alto en nuestra población, está muy también normalizado el tema de echarle harta sal, bien salada a las comidas, y eso necesariamente va a generar un impacto sobre el corazón. Por supuesto, es importante que toque este punto, porque de un tiempo a esta parte hemos venido de alguna manera buscando la opción de que las personas normalicen aquellas personas que tienen obesidad.
que las tenemos que querer, que las tenemos que respetar, aceptar como son, pero siempre enfocado en el tema estético. Hay algo fundamental que estamos hablando, que es nuestro corazón. O sea, claro, hay un tema estético que muchas personas le dan importancia, pero en segundo plano están considerando los temas de salud. ¿Cómo ve esa conversación que se está teniendo hoy en torno a la obesidad? Claro. Bueno, yo creo que en todo siempre uno debe ser, obviamente, a ver, la experiencia de un paciente obeso muchas veces sufren discriminación o burla, etcétera. Por lo tanto, siempre tiene que tratarse esto con respeto y con acompañamiento de las personas que tienen esta condición, pero sin olvidar que el respeto hay que mantenerlo siempre, claro. Pero esa condición de obesidad es una condición patológica desde el punto de vista médico, por lo tanto genera algún daño al sistema cardiovascular, y si bien estas personas, como mencioné, hay que tratarlas con mucho respeto, con mucha deferencia, pero el tema mismo de la obesidad sí es un problema médico y que idealmente esa persona debiera trabajar probablemente con ayuda de nutricionista o de su médico de cabecera para ojalá poder bajar esos kilos que tiene de más. Claro, porque la obesidad en sí misma es una patología, ¿verdad? Y ahí me gustaría que nos detuviéramos un poquito, doctor, porque muchas personas que tienen sobrepeso o que ya están bordeando la obesidad, ¿cierto?, señalan que no están enfermas, que son personas que están sanas, por lo tanto, no hay ningún impedimento o no hay ninguna obligación, ¿cierto?, de bajar de peso. Hoy día también se habla mucho de repente de este concepto del body positive, ¿cierto? Estar conforme en nuestra propia piel, estar contentos con nuestro cuerpo. Y claro, eso va por una línea, pero por otra va el tema de la salud. ¿A qué señales debemos estar atentos? Si somos personas que en rigor estamos sanas, entre comillas, lo pongo, ¿cierto? O que no nos hemos enfermado, no hemos tenido síntomas evidentes de enfermedad. ¿A qué tenemos que estar señales? ¿Cuáles son esas sutilezas? Por ejemplo, no sé, me imagino subir una escalera y llegar prácticamente ahogado arriba. ¿A qué tenemos que estar atentos? Exacto, eso es muy importante recordarle a la gente cuáles son los síntomas o las condiciones por las cuales debiera acercarse, por ejemplo, a consultar más precozmente. ¿Cuáles son los más importantes, yo diría? En primer lugar, y lo clásico del infarto o del problema cardíaco, es el dolor al pecho. Un paciente que no ha tenido molestia y que en el tiempo empieza a aparecer un malestar en el pecho, como una opresión, cuando hace algún esfuerzo, por ejemplo, sube escalera y le molesta el pecho, o camina más rápido y le empieza a molestar el pecho, sobre todo si ese dolor se irradia hacia la mandíbula o hacia algún brazo. Ese ya es un signo que tiene que poner a la persona en alerta. Pacientes que no se cansaban habitualmente para hacer las cosas y de repente, súbitamente, empiezan a notar que ya no pueden caminar 10 cuadras como lo hacían antes y ahora a las 2 cuadras tienen que detenerse, tienen que parar unos segundos para continuar, o que ya no pueden subir, por ejemplo, el piso de escalera de su casa porque llegan arriba y están muy, muy cansados. Pacientes que presentan, por ejemplo, palpitaciones, es decir, que sienten que el corazón de la nada se apura, sienten latidos rápidos del corazón y eso a veces se mantienen por algunos minutos. Todo eso pueden ser signos que nos orienten a que puede haber algún problema en el aparato cardiovascular y que está dando las primeras señales, y que eso afortunadamente da tiempo a la persona para que pueda consultar a tiempo. Claro, porque eso, doctor, disculpe, no tiene relación con el peso. Una persona delgada también puede presentar esas palpitaciones incluso en estado de reposo. Así es. Sí, y a propósito de eso, claramente la edad hoy día no está siendo un impedimento para tener un ataque cardíaco. De hecho, hay muchos jóvenes que lamentablemente están falleciendo, muchos deportistas también, doctor, que están falleciendo pese a que tienen un control, tienen un manejo un poquito más óptimo de la calidad de vida. Preguntarle por eso, ¿qué pasa finalmente en estos casos que de repente sorprenden, donde uno dice, pero es que jamás dio una muestra, se cuidaba, se alimentaba bien? ¿La herencia juega en contra también de aquellas personas? Exactamente, los factores genéticos, los antecedentes familiares que uno menciona a los pacientes son muy importantes. Si el paciente tiene historia de que su papá, su abuelito, su mamá falleció, por ejemplo, de un infarto a una edad temprana, siempre sería bueno tener un chequeo cardiovascular antes de comenzar actividad física de mayor intensidad. Pues efectivamente, como mencionan, los factores
genéticos, los antecedentes familiares también son un punto importante que aumenta el riesgo de esa persona. Doctor, ¿y qué hay de la salud mental? Y quizás en la casa se preguntan qué tiene que ver la salud mental con la salud física del corazón. Es que tendemos a separarla, ¿no? La salud mental de la física, como pensando que son dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero sí tienen que ver. Hay personas que presentan cuadros de ansiedad, por ejemplo, que vienen acompañados de palpitaciones, de taquicardia. También, ¿cómo debemos cuidarnos en ese sentido? Exactamente, ese yo diría que es uno de los factores olvidados en la sociedad, incluso dentro de la cardiología y la salud mental de los pacientes. Hay muchos estudios que describen los pacientes después de, por ejemplo, haber tenido un infarto. La cantidad de pacientes que presenta, por ejemplo, síntomas depresivos es muy alta, y muchas veces porque el paciente o el mismo médico se centra solamente en el tema cardíaco. Se le olvida un poco preguntarle a la persona cómo se siente, cómo ha estado, cómo está su ánimo, cómo está durmiendo. Y esos son factores que van a influir a futuro. Un paciente, si está depresivo, no va a hacer deporte, probablemente va a fumar mucho más porque va a estar ansioso, se va a sentir mal. Probablemente no va a ser tan riguroso en los controles, no se va a tomar los medicamentos. Por lo tanto, si el tema emocional o mental no está bien, eso también va a influir en cómo se va a cuidar la persona desde el punto de vista cardiovascular. Así que es muy importante eso y no hay que olvidarlo. Claro, aplicando la filosofía, ¿quién no le ha roto el corazón, doctor? Que es un dolor que dicen que es casi similar a un ataque cardíaco. ¿Qué pasa finalmente con el examen? ¿Es muy complicado? ¿Es muy difícil? ¿Es algo de fácil acceso, por ejemplo? ¿Se lo puede hacer cualquier persona, a cualquier edad? A ver, los exámenes tienen diversos grados de complejidad, y ahí depende mucho de la evaluación que haga el cardiólogo, en este caso, con el paciente, para definir qué tipo de exámenes puede hacer. Puede bastar un simple test de esfuerzo, que es básicamente que el paciente camine o haga ejercicio en una trotadora, o exámenes más invasivos como escáner o resonancias cardíacas, y exámenes ya más específicos que se hacen ya en pabellón. Depende mucho de qué síntomas tenga la persona, como mencionamos, cuáles son los antecedentes familiares, si es diabético, hipertenso o no, si fuma o no, y en base a todos esos antecedentes el médico va a poder seleccionar cuál es el examen más adecuado. Pero la mayor parte de los pacientes no requieren exámenes invasivos, por lo tanto son exámenes de muy bajo riesgo para el paciente, y permiten detectar rápidamente si hay alguna enfermedad cardiovascular previa que el paciente no sepa. Bueno, doctor, y en este mes del corazón tenemos que estar atentos, por supuesto, a todas las señales que usted nos ha comentado acá, a cuidar nuestro corazón, esa es la invitación. Y ustedes también, bueno, están siempre ahí disponibles, ¿cierto?, con tremendos profesionales para aquellas personas que quieran ir a consultar cómo está su salud cardíaca o hacerse algún tratamiento. Exactamente, bueno, recordarle básicamente a la gente que quizás puede tener algunas aprensiones de acercarse a los hospitales, las clínicas. En primer lugar, que existe la opción de la telemedicina, es decir, se pueden conectar desde su hogar por vía virtual con su cardiólogo, su médico tratante, y tener una evaluación a distancia sin el riesgo, por ejemplo, de acercarse a una consulta médica. Pero si deciden hacerlo, es un caso más urgente. En general, nuestra clínica y todas las demás hemos tomado, obviamente, todos los protocolos y medidas de seguridad para que el paciente pueda acudir a consultar sin el riesgo de exponerse a contagiarse del coronavirus, que eso es el principal temor en esta época. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias. Aparecen también las redes sociales de Sanatorio Alemán para tener mayor información en este mes del corazón. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Un llamado a todos cuando cuidemos del coronavirus, corazón también. Claramente. Ahí hacerle caso al doctor, pues ya lo sabe. ¿Quién sabe más? El doctor.